Hola Piscis, soy Aleli, bienvenido a este canal. Gracias por tu compañía, tus mensajes, porque cada vez que nos ves estás ayudando a nuestro refugio animal. Así que hoy bendigo tu salud, tu economía, tus relaciones y toda tu vida. Hecho está. Bueno, toma de nuestro mensaje lo que te resuene, el resto suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Tenemos nuestra primera carta, la carta de El Colgado. El Sacerdote y el Rey de Copas. Este eres tú, ¿no? O sea, tu energía está ahí muy plenamente identificada con este rey. Así que la lectura eres muy tú. O sea, va a hablar mucho acerca de ti. Vamos a ver con qué mensaje quiere abrir el oráculo el día de hoy. Y el arcángel Uriel te dice lo siguiente. Te ha salido la carta del clariconocimiento y te dice, permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te van a llegar en estos próximos días, pues se tratan de oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Mira que esta lectura conecta muchísimo con la energía que hay aquí en estas cartas, en especial con este arcano número 5, y me dicen que hay como ideas que van a estar llegando a tu mente y a tu corazón que vienen directamente desde el cielo. Por ejemplo, si a ti en estos días te nace hablar con cierta persona, tratar de arreglar cierta situación, si a ti en estos días te nace, por ejemplo, retomar ciertos estudios o cierto proyecto que tienes por allí como en pausa, hay algo que se te va a meter o que ha estado como persistentemente en estos días en tu vida y créeme que esa, digamos como ese impulso, eso viene directamente desde arriba, ¿vale? Bueno, hoy decretamos que todas esas ideas van a poderse manifestar, todo lo bueno que tú tengas en tu corazón se va a poder hacer realidad. La carta del colgado es una carta que me dice que estás meditando mucho acerca de los cierres que has tenido en tu vida. Sí, parece ser que estás pensando en estos días mucho en todas las personas que se han ido y todos los ciclos que has cerrado. También puede ser que estés a puerta de esto, de terminar como una etapa importante en tu vida y avanzar hacia otra mejor. Yo no siento que en este momento vengan cierres o termines fases en algún lado y que sea malo para ti. Todo lo contrario. Yo siento que en ti hay innatamente como una necesidad muy fuerte de avanzar. Veo que en pro de esto, en algunas ocasiones o algunos de ustedes van a estar haciendo diligencias. Por ejemplo, diligencias que tengan que ver con instituciones, como por ejemplo visados, ministerios, la corte, oficinas, donde vas a estar realizando trámites que te permiten como avanzar a algo mejor o darle cierre a algo que venía teniendo en tu vida. Por ejemplo, darle cierre a una deuda, darle cierre a un proceso judicial, darle cierre a un proceso de visado. ¿Sí? Hay algo a lo que tú ya necesitas como cortarle también desde la parte legal y se te va a dar. La carta del sacerdote también me dice que eres una persona que siempre actúa muy conforme a sus principios, una persona que siempre trata de ser correcta y que muchas veces, digamos, tú has como, te has preguntado si vale la pena ser buena gente. Pero sí, sí vale la pena, Piscis. O sea, a veces uno piensa que toda la vida uno se va a encontrar con gente mala, pero no.
en algún momento llega como la recompensa y también se encuentra gente igual de bonita que uno, ¿sí? Entonces sigue actuando así. Para ti yo veo que el ser correcto en una situación que estás atravesando es muy importante. Sí, el hacer las cosas bien es como trascendental para ti. Y eso es bueno porque eso demuestra em, como que eres firme con tus principios, que no eres una persona voluble, todo lo contrario. Sacerdote nos dice que para ti hacer el bien es lo importante. El rey de copas me dice que tú te estás como colocando como prioridad y esto es muy importante. Sí, porque dice que por primera vez en mucho tiempo estás pensando en ti y nadie tiene que hacerte sentir mal por eso. Estás actuando bien y correctamente también si piensas en ti. En el fondo del mazo tenemos esta carta bien bonita que es la carta del 3 de oros. Y esta carta nos habla de cómo eh, vas a estar recibiendo como cierto reconocimiento. Puede que haya personas a tu alrededor que quieran aprender algo de ti o que tú estés pensando como en dar clases sobre algo que tú sabes hacer. Sí, de pronto también puede ser como en espejo, es decir, que seas tú la persona que quiere tomar algún tipo de estudio o tomar algún tipo de formación importante y veo que lo vas a estar logrando, que vas a estar, por ejemplo, accediendo a eso que tú quieres hacer. Esto también me habla de cómo hay estudios en los que vas a culminar las cosas de una forma muy buena. Si tú estás como en ese proceso de terminar tu carrera, de terminar lo que sea que estés haciendo, se te va a dar de una forma excelente y puede ser que incluso en ello recibas como cierta reconocimiento, ¿verdad? Entonces, qué bueno si quieres aprender y qué bueno si quieres enseñar. En ambas circunstancias yo veo que las cosas se te van a estar dando a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, mira que el rey de copas dice que tú le metes corazón a lo que haces. Tú eres muy bueno en algo porque le metes corazón, porque realmente te apasionas hacer lo que tú estás haciendo, porque no lo haces como por hacerlo, sino que también lo disfrutas hacer. Entonces hay algo muy bueno que tú quieres aprender o que tú quieres enseñar y que por ahí también es el camino a la prosperidad, por ejemplo. ¿Sí? Veamos qué más nos quieren decir tus guías a través del tarot. Nuevamente tu fuerza espiritual, pero también esta carta nos habla acerca de cómo en los próximos días no solamente vas a tener como esas ganas de hacer mucho, de avanzar a otras etapas, querido Piscis, sino que a nivel físico vas a estar teniendo mucha vitalidad. Sí, esta carta es bien bonita porque nos hablas tanto de la fuerza mental como de esa fuerza física que todos necesitamos para poder llevar adelante o avantes esos proyectos, ¿no? Porque tú puedes tener unas ideas espectaculares y todos los deseos y las ganas de hacer las cosas, pero si, digamos, pues como si las cosas físicas, la energía no te da, el cuerpo no te da, pues no las puedes ejecutar, ¿vale? Entonces, bien importante esto por ese sentido. Vamos a sacar una carta del oráculo del amor, a ver qué nos quieren decir. Ok, mira que esta carta está bien bonita porque nos habla acerca del amar sin el miedo, ¿sí? A veces las circunstancias que hemos atravesado hace que nos cerremos a las posibilidades de amar y también a las posibilidades de ser amado. Entonces esta carta, tanto si estás soltero, en especial si estás soltero, como si estás en pareja, te dicen que abras el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas que es el amor. ¿Sí? Tal vez tú
Como te digo, le has puesto llave, le has puesto candado al amor, pero recuerda que todas las experiencias no son iguales. Si tú estás soltero, escucha muy bien esto. Trabaja esos miedos, trabajas esas inseguridades. Ámate mucho y vas a ver que vas a traer una persona que te va a amar tanto como tú te amas y que te va a hacer sentir seguro. Si tú estás en pareja, hay que trabajar mucho esos miedos que a veces te invaden, de abandono, de rechazo, miedo a que te engañen. ¿Sí? Te dicen que te abras al amor y te abras a un amor sano. Números que para ti sean como una señal importante en estos días. Tenemos al número 21 y el signo de Acuario, el número 29, el número 58 y el número 52, ¿ok? Bueno, dentro de los signos de esta lectura yo destacaría el signo de Leo, al signo de Géminis, el signo de Tauro, a Capricornio, vuelve a salir Tauro, están otros Piscis como tú, ¿ok? Y Sagitario también me llega. Letras que para ti sean señales. Tenemos la letra N, la letra A, la F, la T, la S, la P, la J. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como tú le dices a alguien o un lugar clave e importante que vas a estar visitando. Quédate en este video porque vamos a orar por ti, así que te enviamos un abrazo enorme y bendiciones. Bendición para el mes de marzo de 2025. Ponemos la vida de la persona que está escuchando este audio en manos de Dios, del universo, de nuestros ángeles, de su ángel de la guarda, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, para que le proteja de todo mal, para que cualquier palabra, cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier intención en el plano físico, en el plano energético, sea transmutada de mal a bien. Toda cosa negativa que haya sido enviada a quien nos escucha se transforme en abundancia, se transforme en salud, se transforme en amor. Hoy decretamos que Arcángel Miguel tiene un escudo y un cerco de protección alrededor de esta persona y de su familia. Hoy decretamos que su salud es resguardada por Arcángel Gabriel. Hoy pedimos sanidad para todas las células de su cuerpo. Hoy además bendecimos sus relaciones personales, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares y laborales. Hoy bendecimos a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Decretamos armonía, decretamos paz, decretamos reconciliación. Decretamos que todo lo bueno y todo lo positivo que puede suceder en las familias y en las parejas se da en mayor armonía con el universo. Hoy bendecimos la economía, decretamos bendición en los trabajos, negocios prósperos, deudas saldadas. Hoy decretamos que todo dinero que le deban será cancelado, será pagado muy pronto. Hoy decretamos que siempre irá en bendición y todos sus sueños serán alcanzados. Hecho está, hecho está, hecho está. Escríbelo en los comentarios, hecho está.